Principales resortes que detonan el desentendimiento moral en tu empresa, ilustrando la explicación con algunos ejemplos concretos. Bueno, voy a hablar de dos casos que pues sí podrían calificarse como resortes. Uno son los pitch gratuitos. Esto es cuando, por ejemplo, un cliente grande, o sea, normalmente esto lo hace un cliente grandote. Pues un cliente grandote, te estoy hablando, no sé, Starbucks o Comex, o sea, un cliente de ese tamaño, le pide a varias agencias que, por ejemplo, quiero hacer una campaña para, no sé, promocionar esta línea de pollo congelado. Ok. Entonces convoca a 3 agencias y te pide, nos pasó, más bien, voy a poner ese caso, nos pasó con H&M, que nos hablaron, la marca de ropa, que nos hablaron para ver si queríamos concursar para su campaña de trajes de baño. Entonces tenías que entregar todo, o sea, artes, concepto, o sea, pero ese es tu trabajo, o sea, tú por eso vas a cobrar, ¿no? Entonces no sabíamos si entrarle o no. Nos pasó que le entramos, entonces trabajamos como unos locos un fin de semana, porque además cuando te piden estas cosas normalmente es con un tiempo de anticipación ridículo y la exigencia era muchísima. Entonces pues, o sea, nuestra gente dijo, vamos, concursemos, etcétera, etcétera, pero pues al final no quedamos nosotros, trabajamos gratis y la empresa que ganó nos comentó que el cliente les dijo que querían un concepto súper similar al nuestro, ¿no? Entonces era como, me voy a robar tus ideas, pero tú estás más caro, ¿no? Entonces le voy a pedir a esta más barata que me replique lo que tú ideaste, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, nosotros ya no participamos en este tipo de pitch. Y muchas agencias están en el mismo canal, o sea, muchas agencias ya dicen, no, ya no le voy a entrar a esto, o sea, si me quieres contratar, contrátame, o le voy a entrar, pero hay un pago, ¿no? Nosotros le hemos entrado a eso sí, o sea, te dicen, a ver, ¿quieres concursar? Pero por concursar yo te voy a dar, ponle 10,000 pesos, que a lo mejor es una cantidad ridícula para la cantidad de trabajo que es, pero al menos la empresa que te está pidiendo que participes está reconociendo tu trabajo de alguna forma y lo honra, ¿no? O sea, porque no puede utilizarlo. Entonces, bueno, ese es un resorte muy específico. Y el otro resorte es el asunto de que las empresas grandes y gobierno te pagan a muchísimo tiempo, o sea, tienes que financiar el proyecto muchísimo tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros, si contratamos a alguien que haga cámara porque necesitamos un video, ¿no? O contratamos a un equipo de video, entonces, o sea, ese equipo de video sufre como sufrimos nosotros porque el pago está retrasado cierto número de meses, ¿no? A veces son meses. Entonces, pues esto a mí me parece que fomenta un buen la competencia desleal y también el asunto de hasta de evasión fiscal, ¿no? Para el que no te paga en el tiempo en que debe pagarte. Para mí esos dos serían así resortes importantes. ¿Y los colaboradores de tu empresa son conscientes de la presencia de esos resortes? Sí son conscientes porque participan con nosotros en muchas de las decisiones, ¿no? Por ejemplo, en esto de participamos o no participamos, pero sabemos que es casi un te la juegas. Y también, por ejemplo, con los ejecutivos de cuenta, que no son muchos, pero con los ejecutivos de cuenta, cuando un cliente se acerca y les hace cierto tipo de peticiones, ¿no? Entonces, pues eso permea a todo el mundo y sabemos que está sucediendo algo que no debería de suceder, ¿no? Una petición que está un poco extraña y que atenta contra la ética. Entonces, bueno, pues sí, o sea, es algo de lo que se habla, ¿no? Y son casos que nosotros pues ponemos sobre la mesa para aprender del error. Trabajamos mucho la parte de comunicación de crisis, entonces ahí nos damos cuenta cuando a un cliente algo le pasó que fomenta una crisis, y normalmente ahí es donde se ponen así en juego todos los mecanismos éticos habidos y por haber, ¿no? Porque es, digo la verdad, no digo la verdad, logro un acuerdo, o luego esta víctima, que a veces sí es víctima y no tienes por qué deshumanizarla precisamente, pues no recibe el trato que corresponde, o
se vuelve súper ventajoso y quiere todo, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener mucho cuidado. A nosotros, como agencia de comunicación y de marketing, nos toca poco, o sea, tenemos muy poca incidencia en las decisiones, ¿no? Le decimos al cliente lo que creemos que debe decir y cuándo debe decirlo, pero a veces no nos hacen caso, ¿no? Entonces, o a veces hay otros intereses de por medio y la crisis se maneja de forma fatal. Y eso les cuesta, o sea, no les cuesta dinero por parte de nosotros, pero sí les cuesta reputación, les cuesta imagen, les cuesta identidad, ¿no? Que al final esos son costos que me parece son mucho más altos cuando se cuantifican financieramente, porque sí se puede hacer. Ok, ¿y de qué manera los mecanismos estudiados por Badura, en caso de ser activados, podrían interferir en la consecución de los bienes internos de tu empresa? Pues precisamente cuando hay una solicitud de no de decir una mentira, pero a lo mejor de ocultar la verdad, ¿no? Entonces, a veces cuando trabajas casos de comunicación de crisis, tienes que guardarte cierta información, pero bueno, tienes que ser cuidadoso con esa información que te guardas, que no atente precisamente contra la ética o contra tu cliente mismo, ¿no? Que no se da cuenta porque a veces necesita salir del paso y resolver ciertos asuntos. Pero es complicado. Bueno, y por ejemplo, nos está pasando con un cliente que tiene un negocio al que le va muy bien, y el crimen organizado lo está amenazando, ¿no? O sea, lo quieren chantajear y sobornar. Entonces nosotros en redes sociales tuvimos que extremar cuidados, pues precisamente para no dar información de más pensando que es un cliente, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues tienes que estar muy atento, pero sobre todo seguir pues lo que tú crees que es correcto, ¿no? O lo que es correcto para ti sin atentar hacia otros. Eso me parece que es lo más importante. Y por último, cuéntanos algunas estrategias viables que utilices para batir el desentendimiento moral en tu organización. Bueno, uno es que nosotros siempre le pedimos a los clientes que sean honestos, ¿no? En sus campañas, en su comunicación, en lo que prometen, etcétera, etcétera. Algo que pasa muy a menudo con la publicidad es que a veces haces algo que es genial y la empresa no tiene la capacidad para responder a esa genialidad, ¿no? Entonces de pronto tiene una demanda importantísima de gente o de producto y no puede cumplirla. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que dices y también entender muy bien la ética y la identidad de tu cliente. Porque tú eres de cierta forma su cara o su voz, ¿no? Sobre todo en redes sociales. O sea, tú tienes, si eres un community manager o si llevas una cuenta, pues tienes que cuidar que lo que estás diciendo sea congruente con quién es la marca, ¿no? Y no... Ahorita justo antes de venir a esto, me habló un cliente nuevo y me dijo, oye, es que quiero que nos asesoren en el asunto de redes sociales porque varias empresas nos han ofrecido así pagar por likes, ¿no? O sea, pagar, pero no por likes que generas a través de una buena campaña, sino, no sé, un asunto como yo le digo a toda mi lista de contactos que le den like a la página y a cada uno le doy 20 pesos. O sea, no es por convicción, es por un pago. Eso está así incorrectísimo, ¿no? Entonces el cliente se quejaba de eso, de que otras agencias le han ofrecido ese tipo de cosas. O, por ejemplo, a nosotros nos han llegado a querer vender bases de datos de clientes o de, no sé, por ejemplo, un directorio de notarios o de médicos o algo así. O sea, eso es completamente ilegal, pero tú tienes que estar, o sea, creo que nuestra tarea es saber qué es legal y qué es ilegal, ¿no? En el manejo de datos o en lo que sucede en nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que es ilegal comprar bases de datos y no las compramos. Pero hay gente que las compra aún sabiendo que está mal o que las compra porque no sabe que está mal. Pero pues necesitas estar informado de qué se puede y qué no se puede en tu profesión. Y esa es una responsabilidad propia. Ok. Pues muchas gracias. De nada. Gracias. De esta segunda entrevista aprendí que en el mundo del marketing, y más teniendo una agencia como lo tiene Mariana, es muy fácil poder como
caer en esto de la corrupción en este ámbito, más cuando se trabaja con el gobierno. Desafortunadamente y pues tristemente en nuestro país se presta muchísimo la corrupción en nuestro gobierno, y más cuando se trabaja con empresas, organizaciones, con fundaciones. Muchas veces les quieren apoyar, pero siempre y cuando esa organización les dé algo a cambio, que pues, obviamente viene siendo pues recursos económicos. Y María nos platicaba de un caso en particular que ganaron una licitación para trabajar con el DIF nacional. Sin embargo, ellos les pidieron que de los millones que les iban a dar, del dinero que le iban a dar, ellos tenían que darles un porcentaje al DIF, pues obviamente para las personas a cargo, ¿no? Para que se lo quedaran personalmente, y pues así no aceptaron. Entonces no aceptaron el proyecto, y son este tipo de, pues sí, de casos y de situaciones en las que tú como dueño, como empresario, tienes que decidir si quedarte con un proyecto de muchísimo valor monetario y que te pone como en un nivel más profesional o más. Para el segundo video, en mi conclusión personal, el trabajar en una campaña de marketing es muy difícil, más como nos comentaba Mariana, porque es una forma muy fácil de caer en la corrupción, en específico cuando se trabaja con gobierno. Y en este punto, por nuestro ámbito, en el periodismo también se cae muchísimo en la corrupción a la hora de que uno como periodista tiene que ser muy sincero sobre las palabras que está diciendo, porque nosotros somos la voz que el pueblo está escuchando, y lo que nosotros estamos diciendo es lo que permite al mundo entender lo que nuestros gobernantes quieren hacer. El problema viene cuando en la parte del gobierno chantajean a los periodistas para hablar de una manera correcta o de un tema en específico, el cual son mentiras, y el periodista por dinero o por fama comenta estas mentiras y el pueblo las cree. Entonces es muy importante el entender qué parte nosotros como comunicólogos somos en el mundo, para que podamos actuar de una manera muy sincera, muy transparente, tanto en la parte de marketing como en la parte de medios digitales, como en el periodismo. Por eso creo que es importante entrevistar a estas personas, y en específico Mariana, que es una maestra que la tenemos muy a la mano y siempre nos va contando casos sobre su trabajo en clase, para poder entender y analizar cada uno de estos aspectos. Para la conclusión de la segunda entrevista, algo de lo más importante que se mencionó, que es, bueno, se habló mucho del desentendimiento social que pues, hay en las empresas, ¿no? Y pues en especial una empresa que trabaja mucho con la relación de los clientes, que da como mucho la cara, es muy importante mantener una buena imagen de ti mismo, porque puedes pelear mucho por tu credibilidad, y pues el no tener una buena reputación te puede dañar mucho a la imagen de tu empresa. Un ejemplo que se me viene mucho a la mente es, bueno, aquí en México el caso de Televisa, ¿no? Que, bueno, por lo menos a la gente que yo oigo hablar, pues se habla muy mal de esa cadena, ¿no? Y muchas veces también de los noticieros que salen en esa cadena. Entonces, pues, esta clase de, digamos, hipocresía que hay de las empresas, de que dicen ser una cosa y al final hacen otras cosas que no son moralmente correctas o bien vistas por la sociedad, pues son malo para ellos y pues para sus trabajadores, ¿no? Porque digo, también si tú eres de una empresa y pues es la empresa que te representa frente a la sociedad, de oye, bueno, es que yo trabajo en este lugar, o así dices, pero no, pues trabajas en ese lugar, ¿qué onda, no? Y pues sí, yo creo que mantener una buena reputación, mantenerse bien a tus principios éticos es de lo más importante que puedes hacer en tu empresa para pues, mantener una buena imagen de ti y de las personas que te rodean.
Bueno, dentro de las conclusiones que obtuve a partir de haber realizado esta entrevista, creo que puedo decir que es un hecho que cualquier empresa debe contar con ciertos estatutos éticos para poder desenvolverse de una manera, digamos, moralmente aceptable o moralmente correcta. Y creo que es especialmente importante tener esto en cuenta dentro de una empresa que se encuentre en el rubro en el que nosotros estamos, es decir, el rubro de la comunicación, el rubro del periodismo. ¿Por qué? Porque los productos que nosotros ofrecemos no están simplemente dirigidos de una empresa hacia otra o de una empresa que quiere contratar los servicios de otra, sino que van dirigidos hacia un público meta, hacia una audiencia que puede ser pequeña o que puede ser masiva. Y es aquí donde caemos en una responsabilidad, siento yo, muy grande, ya que los ideales que vendamos o que comuniquemos a través de nuestro trabajo son replicables de una manera muy espontánea o de una manera muy fácil. Nos comentó también la entrevistada que dentro de su empresa no solamente implementan estos estatutos dentro de su misión y visión, sino que también cuentan con un código de ética que creo que es un diferenciador muy importante con el que no muchas empresas cuentan, y ella opina que no es algo que sea crucial al momento de ser escogido por un cliente, pero comparto su opinión al decir que debería de serlo.